Esto es Voces Valiosas. Bienvenidas a este nuevo episodio podcast. Mi nombre es Andrea y este día tenemos una invitada muy especial. Tenemos con nosotros a Jenny Domínguez y les voy a platicar un poco de la trayectoria de ella, ¿verdad? Jenny Domínguez cuenta con más de 15 años de experiencia en igualdad de género, feminismo e inclusión social. Ella elabora políticas públicas para la igualdad y procesos de transversalidad de género. También cuenta con un máster de gobernabilidad y con especialidad en investigación con perspectiva de género y no discriminación. Jenny, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y poder conversar un poquito sobre estos temas que son siempre muy importantes. Así es. El podcast de hoy se va a tratar sobre las violencias interseccionales, rompiendo las cadenas de la desigualdad. Jenny, ¿nos podrías comentar un poco, explicarnos lo que es la interseccionalidad? Sí, muchas gracias por preguntar. La verdad es que la palabra interseccionalidad suena un poquito complicada, pero realmente es fácil de comprender. Es un concepto que se acuña en Estados Unidos por parte de una abogada que se llama Kimberly Crenshaw en los años 80. Y este término quiere explicar cuáles son aquellas opresiones o aquellas formas de discriminación que se cruzan en la vida y en los cuerpos de las mujeres. Por ejemplo, cómo explicamos las dificultades que tienen las mujeres que son, en aquel momento en Estados Unidos, las mujeres que son negras, afroamericanas, y su dificultad para acceder al sistema de justicia en ese país. Entonces, esta autora retoma este tipo de análisis para identificar cuáles son aquellas experiencias únicas que estas mujeres presentan para su acceso a la justicia. Posteriormente, algunas autoras latinoamericanas, centroamericanas inclusive, acuñan este término para poder explicar cuál es la realidad de las mujeres indígenas, de las mujeres en las zonas rurales, de las mujeres campesinas, de las mujeres empobrecidas y las dificultades o aquellos tipos de discriminaciones que enfrentan estas mujeres para poder acceder a ciertos derechos humanos, como por ejemplo el acceso al agua, el acceso a un empleo, el acceso a la educación. No es lo mismo pues para una mujer indígena que vive en una zona rural de un país acceder a la educación o a una unidad de salud. Imagínense pues aquellas mujeres indígenas que hablan su propio idioma, ¿verdad? Que forman parte de esta sociedad, ¿cómo pueden comunicar sus necesidades en una clínica del Estado si no hay gente que atiende ese tipo de particularidades? O por ejemplo, mujeres con discapacidad, las dificultades que tienen para su movilización, para salir de casa, para tomar decisiones autónomas sobre su cuerpo, presentan pues realidades muy particulares. Por ejemplo, dificultades para acceder a su salud sexual y reproductiva y tomar decisiones sobre si quieren tener o no quieren tener hijos, si quieren acceder a métodos de planificación familiar. Y así también pues para las mujeres, por ejemplo, trabajadoras, de maquilas, pues las dificultades que tienen por sus realidades. Entonces este concepto de interseccionalidad explora cómo todas estas particularidades o sistemas de opresión entrecruzan la vida de cada persona y enfrentan, por tanto, discriminaciones o hechos de violencia muy particulares. Es como más de generalizando, ¿verdad? Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuáles son los tipos de violencia que surgen? Pues fíjese que hay diversos tipos de violencia. En El Salvador hay ciertas normativas que están garantizando o reconociendo algunos tipos de violencia, por ejemplo, la violencia económico-patrimonial para las mujeres que enfrentan dificultades socioeconómicas en zonas rurales, pues hay más dificultades para poder acceder a propiedades, para poder ser propietarias de terrenos, para poder identificar, ¿verdad?, cómo utilizar el dinero, si es que tienen acceso a un empleo, a un emprendimiento. También hay dificultades de violencia psicológica o emocional.
y esto puede verse muchísimo en la vivencia de mujeres jóvenes que en las escuelas o en los centros educativos o de salud no tienen acceso a información sobre su salud sexual y reproductiva, no tienen acceso a métodos de planificación familiar. Por encima de eso, pues hay ciertos prejuicios o ciertos señalamientos o formas de violencia que no permiten que ellas puedan desarrollar su plan de vida. Entonces la violencia psicológica y emocional tiene que ver con aquellas palabras, aquellos gestos, aquellos maltratos verbales que enfrentan las mujeres por el hecho de ser mujer. También se reconoce la violencia física, que tiene que ver con golpes, rasguños, con los arañazos, con los jalones de pelo, con los empujones. También se reconoce la violencia simbólica, que trata de toda esta violencia que se puede ejercer inclusive en medios digitales o en espacios virtuales, ¿verdad? Que las niñas muchas veces son expuestas con sus fotografías íntimas a redes sociales. Y hay otros tipos de violencia, por ejemplo, que todavía no están siendo reconocidas dentro de las normativas, por ejemplo, la violencia obstétrica. Hay muchas mujeres que enfrentan violencia durante su embarazo o en el parto, durante el parto, y estas violencias todavía no han sido reconocidas. Entonces todavía falta mucho en el sistema legal para reconocer los diferentes tipos de violencia y las particularidades que las mujeres enfrentan por el hecho de ser mujeres. Por ejemplo, no es lo mismo ser mujer con discapacidad, no es lo mismo ser una mujer joven, no es lo mismo ser una mujer indígena. Enfrentan violencias de formas distintas por este tipo de condiciones de opresión en las que viven. Sí, tiene mucha razón. Lo de la violencia obstétrica creo que es algo que pocas personas le toman importancia a eso. Y la otra pregunta que yo le tenía es ¿por qué es importante entender y erradicar este tipo de violencias? Yo creo que es necesario que comprendamos que todas y todos tenemos derechos. Tenemos derechos humanos y en el marco de los derechos humanos, del enfoque de derechos humanos, pues todas y todos somos iguales. Pero a pesar de eso existen diferencias por razón de género, por razón de clase, por razón de acceso a recursos, por razón de etnia, de pertenencia étnica, o inclusive por razón racial, ¿verdad? No es lo mismo ser una mujer migrante, ser una mujer afrodescendiente, y enfrentan diferentes tipos de violencia. Entonces creo que este reconocimiento de las particularidades, de esta diversidad de mujeres que existimos en el mundo y en esta sociedad salvadoreña, es importante reconocer estos ejercicios de poder, estas relaciones de poder que están institucionalizadas, que están incorporadas en nuestras prácticas cotidianas en la sociedad, en nuestras costumbres, que están inclusive normalizadas en la legislación salvadoreña, inclusive para atender a las mujeres que enfrentan algún hecho de violencia. En los juzgados se victimiza a las mujeres que llegan a interponer una denuncia y se dice usted tuvo la culpa. Inclusive se naturaliza la violencia sexual hacia las niñas y las mujeres jóvenes. Se dice la niña lo provocó, ya sabe cómo lo son los hombres, mire cómo andaba vestida. Entonces esas prácticas culturales, sociales e inclusive legales no fomentan la igualdad y tampoco fomentan que las mujeres accedan a la garantía de sus derechos humanos, que puedan desarrollar su plan de vida de forma adecuada. Entonces me parece que es necesario que podamos reconocer más allá, ¿verdad?, de esta necesidad de modificar las normativas, hay una necesidad de modificar la costumbre, la cultura, cómo nos desarrollamos en sociedad y cómo nosotras promovemos la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y cómo sobrepasamos, ¿verdad?, o cómo superamos estas barreras de opresión que enfrentamos las mujeres por la edad, por la discapacidad, por la pertenencia étnica o inclusive por el lugar donde vivimos. Sí, es bastante interesante esto de saber qué es la importancia de esto, porque si nosotros nos ponemos a pensar, y esta violencia se supone presente en la calle, en el bus, en la escuela, o sea, una mujer no puede andar vestido como uno quiere, en cambio el hombre sí, ya no le pasa nada.
La otra pregunta que yo quiero hacer es ¿cuál es el impacto emocional, social y económico que tienen estas violencias? Sí, imagínese usted que para la mayoría de niñas, para un buen porcentaje de la población de mujeres jóvenes y niñez enfrentan hechos de violencia sexual durante su infancia. Un porcentaje muy significativo de mujeres jóvenes enfrentan embarazos no deseados a través de un abuso sexual o a través de algún hecho de violencia sexual, muchas veces ejercida por sus hermanos, por sus tíos, por sus papás, por su propia familia, por personas cercanas a ellas. El impacto que esto conlleva en el ejercicio de su plan de vida, el impacto que genera en su salud mental y emocional, en su autoestima, es un impacto profundo y deja huellas inclusive para toda la vida, ¿verdad? Entonces las niñas, las mujeres jóvenes que enfrentan estos hechos de violencia tienen mayores dificultades para tomar decisiones autónomas, para sentirse empoderadas, para reconocer que su voz, que su pensamiento, que su decisión es importante, porque la sociedad además naturaliza la violencia, justifica la violencia que enfrentan las mujeres y las niñas. Y entonces probablemente esta condición social también imposibilite que las mujeres sientan que tienen un poder, una toma de decisiones dentro de la sociedad, dentro de su comunidad, dentro de su hogar. La limitación que ven enfrentadas en la toma de decisiones sobre su cuerpo, ¿verdad? Imagínese usted una niña que enfrenta un embarazo no deseado, la cantidad de estigma que puede enfrentar, no solamente por su familia, sino en el sistema de salud, en el sistema educativo, se le cierran muchas puertas, las barreras entonces se duplican, las barreras que enfrentan estas niñas para salir adelante. Son dificultades emocionales que es necesario que atendamos como sociedad y que es necesario que nos demos cuenta y reconozcamos que la violencia no es natural, que la violencia es un proceso, es una forma de limitarnos como personas humanas, de limitar nuestro ejercicio de dignidad, de limitar nuestra calidad de vida. Y por tanto, pues es de interés social. Es una problemática que nos incumbe a todos y a todas. Y no solamente a entidades del Estado, sino también a nosotras como mujeres, a la comunidad entera, a las organizaciones de sociedad civil. La violencia contra las mujeres debe de ser un hecho que debe de ser atendido por todas y todas en los cambios de nuestras prácticas cotidianas y también en los cambios de las normativas y las instituciones que existen en la sociedad. Sí, porque así como tú decías, ¿verdad? A la larga esto se puede hacer, puede entrar en lo que es la depresión, y la depresión conlleva el suicidio. La otra pregunta que yo tenía es ¿qué acciones o estrategias cree usted necesarias para la erradicación de estas violencias? Fíjese que son elementos complejos. La violencia es un fenómeno complejo. Pero considero que es necesario que las mujeres logremos acceder a espacios organizativos, a redes de apoyo, que las mujeres logremos soltar esa barrera de diferencias entre nosotras y podamos darnos cuenta que nos necesitamos unas a otras y es necesario, por tanto, generar lazos de sororidad, de respeto entre mujeres, generar redes de apoyo donde nosotras logremos acompañar a aquellas que están enfrentando hechos de violencia, a lograr acudir a instituciones adecuadas para interponer denuncias, no quedarnos calladas. Es necesario que alcemos nuestra voz, podamos exigir nuestros derechos, podamos exigir a instituciones del Estado que cumplan con sus compromisos sociales, ¿verdad? Con sus compromisos legales y políticos para las mujeres, para garantizar nuestros derechos humanos. Es necesario también pues que acompañemos a aquellas mujeres que se encuentran pasando por situaciones de violencia, que nos organicemos, que generemos redes de apoyo, que exijamos nuestros derechos, que exijamos que las instancias públicas pues ejerzan justicia y que cumplan, ¿verdad?, con la defensa y garantía de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Y también es necesario que toda la sociedad, el sistema educativo, el sistema de salud, pues incorpore medidas adecuadas para atender a las mujeres que enfrentan hechos de violencia, medidas que no sean discriminatorias, medidas que no revictimicen, medidas que permitan que las mujeres logren acceder a servicios adecuados y de calidad para superar estos hechos o estas situaciones de violencia. Sí, porque si nosotros vemos, pues una mujer llega a poner una denuncia, ya le dicen, sí, es que como lo que hablamos anteriormente, porque usted iba vestida así, porque usted estaba en este lugar. Entonces creo que sí hay que hacer bastante conciencia en eso. Y una última preguntita, ¿cómo podemos desde nuestras comunidades contribuir a sensibilizar? Me parece necesario que llevemos esta información a todas las comunidades y a todas las personas que conozcamos. Entre más informadas estemos las mujeres y la comunidad sobre cuáles son aquellas formas de violencia, cuáles son aquellas expresiones y maneras de ejercer discriminación contra las mujeres y las niñas, es importante que nosotras tengamos información y que divulguemos este tipo de análisis sobre la vida y de enfoque de vida, porque realmente nos ayuda a romper esquemas, nos ayuda a romper costumbres, nos ayuda a eliminar barreras que no permiten que las mujeres logren alcanzar su plan de vida. Bueno, pues muchas gracias, Jenny, por todo lo que nos has dicho, todo lo que nos has aportado, muy interesante, muy bonito. Y sí, hay que hacer bastante conciencia a todos, pues para que estas violencias sean erradicadas, ¿verdad? Muchas gracias por todo. Esto es Voces Valiosas.